Voy a dar lectura, hermanos, Juan capítulo 15, versículo 6 al versículo 8. La palabra del Señor dice así. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, hoy día vamos a ver dos cosas y este sermón lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, versículo 6, vamos a ver cuáles son las consecuencias de abandonar a Jesucristo. Y del versículo 7 al versículo 8 vamos a ver cuáles son los beneficios de permanecer en Cristo. Esas son las dos secciones que el día de hoy vamos a ver en este pasaje. Cuáles son las consecuencias de no permanecer en Cristo y cuáles son los beneficios de permanecer en Él. Y como ya hemos visto, hermanos, en las anteriores semanas, y una vez más se los recuerdo, lamentablemente hay mucha gente que cree que seguir a Cristo es una opción. Es una opción entre muchas otras opciones. Las personas creen que pueden ser buenas personas y no necesitan una religión, no necesitan a Cristo, incluso pueden ser parte de una falsa religión, adorar a ídolos y aún así pueden hacer buenas obras, pueden dar buenos frutos. Algunos cristianos lamentablemente caen igual en el mismo error, creyendo de que aquellos que no son parte del cristianismo, que no conocen a Cristo, pueden dar buenos frutos, algo que hemos visto las semanas pasadas que es un error. Jesucristo, hermano, dice, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Y nada es nada. Y vamos a hablar, hermanos, hoy día también por qué es eso. En el versículo 8, Jesucristo nos va a iluminar más respecto a esto. Pero Cristo, hermano, nos está mostrando en este pasaje de manera muy clara de que sin Él nada podemos hacer. Y lo que tú y yo deberíamos tener, hermano, claramente en nuestras mentes es de que Jesucristo no es una opción más. No es una opción más entre muchas, sino es nuestra única esperanza. Debemos tú y yo, hermano, tener esto siempre muy en cuenta, pues en la vida cristiana vamos a ser tentados a abandonar a Cristo. El mundo, Satanás, nuestro propio pecado, hermano, va a intentar apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano, en una parábola nos dijo de que hay personas que al parecer lo reciben por un tiempo, pero que después, por los problemas, por las aflicciones, terminan alejándose. U otros que lo reciben por un tiempo, pero que por la prosperidad, por las riquezas, terminan apartándose de Jesucristo. Y hermano, Jesucristo quiere dejarle muy claro a sus discípulos de que eso no debería ser una opción en nuestra mente. Eso no debería ser, no debería pasar, hermanos, por nuestra mente la idea de separarnos de Jesucristo. Y uno de los motivos, hermanos, por lo cual esto es así, es porque va a haber consecuencias para aquellos que se separan de Jesucristo. Hermano, ¿tú crees que no va a haber consecuencias de dejar a Cristo? ¿Tú crees que Dios envió a su único Hijo a morir por pecadores a este mundo para que tú por un tiempo te acerques a Él y luego de la noche a la mañana tú digas, ya no quiero, te abandono? ¿Tú crees que Dios, hermano, envió a su único Hijo a morir, a sufrir el infierno por nosotros en esa cruz, para que luego nosotros lo tratemos de esa manera? Y hermano, esto es muy, muy serio. Y Jesucristo va a comenzar esta sección en el versículo 6, mostrándonos la seriedad de esto. Escucha lo que Jesucristo va a decir una vez más en el versículo 6, y en esta parte, como ya les he adelantado, vamos a ver las consecuencias de no permanecer en Cristo o las consecuencias de abandonar a Cristo. Escucha lo que Cristo dice una vez más, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Primero, Jesucristo aquí nos presenta, hermano, aquellos que no permanecen, que no permanecen. ¿Qué significa, hermano, no permanecer en Cristo? Creo que para entender esto, nos va a servir, hermano, entender qué es lo que significa permanecer en Cristo, ¿sí? Así que primero déjenme definirles qué es lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, hermano, es permanecer en la fe de que Jesucristo es nuestro único Salvador
nuestra única esperanza para ser reconciliados con Dios en arrepentimiento continuo y en obediencia constante a Él. Escucha una vez más, ¿sí? Esto, hermano, me parece un buen resumen de lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa permanecer en Él, permanecer en la fe de que Él es nuestro único Salvador, nuestra única esperanza de ser reconciliados con Dios en arrepentimiento continuo, hermano. Eso es algo que le sucede a todo cristiano verdadero. Desde el inicio nos arrepentimos y nuestra vida es de continuo arrepentirnos de los diferentes pecados que cometemos y en obediencia constante a Él. Hemos hablado de esto, hermanos, en las anteriores sesiones del Evangelio de Juan. Hemos hablado, hermanos, de qué es lo que es dar frutos. Hemos hablado bastante sobre eso. Y la obediencia en la vida cristiana, hermano, es claramente una característica de aquellos que están permaneciendo en Cristo. Aquellos que aman a Cristo, hermano, van a buscar obedecerle, van a buscar seguirle. No porque quieran salvarse, y es por eso que me gusta mucho esta definición. Porque yo no obedezco a Cristo porque quiera salvarme, no. Yo tengo mi fe puesta en Él y toda mi confianza y dependencia de que Él ya me salvó, de que Él ya hizo todo para que yo sea perdonado. Pero hermano, esa fe me lleva a querer seguirle. Entender su sacrificio me lleva a amarlo. Y como Cristo mismo nos dijo en Juan capítulo 14, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Entonces, de manera continua yo voy a querer seguir a Cristo. Voy a arrepentirme cada vez que falle, que me equivoque, y voy a buscar de manera constante obedecer lo que Cristo quiere de mí. Eso, hermano, es lo que significa permanecer en Cristo. En oposición a esto, hermano, no permanecer en Cristo es lo opuesto, ¿sí? Es alguien que deja de creer de que Cristo sea la única opción para ser reconciliados con Dios. Es alguien que puede empezar a creer de que mis obras, mis méritos, eso tal vez me va a ganar el cielo, eso tal vez me va a ganar el favor de Dios. Es una persona que se deja llevar por el pecado. Es una persona que no quiere vivir en obediencia a su Salvador. Y hermano, Jesucristo aquí nos va a decir, hay ese tipo de personas. Hay personas las cuales no permanecen en Él. Y permanecer en Él, hermano, tiene que ver con todo lo que te acabo de mencionar. Pero ahora, en el contexto inmediato, hermano, permanecer en Él está sumamente unido, una vez más, a seguirlo en obediencia. Escucha lo que Jesucristo nos va a decir en este mismo capítulo, en el versículo 10. Y Jesucristo mismo, hermano, se va a poner como un ejemplo de alguien que permanece. Escucha lo que dice, hermano, el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, un verdadero cristiano lo que va a hacer es permanecer en una obediencia constante en Cristo, y eso, hermano, es sinónimo de estar permaneciendo en Cristo. Por amor a Él, por gratitud a su sacrificio, el cristiano va a querer seguirlo donde Él quiera guiarnos. Cuando tú llegaste a la salvación, hermano, la Biblia nos dice de que confesaste a Jesucristo como tu Señor, ¿o no? Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10. Y confesar a Cristo como tu Señor, hermano, ¿sabes qué significa? Tú ahora eres mi dueño, tú ahora mandas. Yo te pertenezco completamente a ti. Entonces, permanecer en Él, hermano, como Jesucristo mismo nos va a mostrar la próxima semana en el versículo 10, está sumamente ligado, íntimamente relacionado con permanecer en sus mandamientos, con seguirlo. Es por eso que el apóstol Juan nos va a decir, 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, hermano, no permanecer en Él es abandonarlo uno como Salvador, eso pasa con mucha gente, pero también, por si acaso, no permanecer en Cristo es negarlo como nuestro Señor. Es negar de que Él es quien tiene el derecho de regir nuestras vidas. Él es quien tiene derecho de que le obedezcamos, de que le sigamos donde Él quiera guiarnos. Él nos ha comprado, hermano, con su propia sangre. Y hay personas, hermano, que no permanecen en Cristo. No permanecen en Cristo. Ahora, aparentan permanecer en Cristo, pero no lo hacen. Se rebelan de manera voluntaria contra Él.
se rebelan contra su señorío. Y ahora aquí, hermano, por si acaso, no estoy hablando de que los cristianos no pecamos, no nos equivocamos, eso ya hemos mencionado varias veces en las otras exposiciones, sobre todo cuando hemos hablado de los frutos. Todos pecamos, hermano, todos caemos, pero hay algunos, hermano, que no simplemente caen, no yerran. Hay algunas personas, hermano, que empiezan a vivir de manera desobediente y voluntaria a Cristo, ¿sí? Con una desobediencia voluntaria hacia Él. Y se llaman cristianos. Tú sabes de que Cristo dice no esto y es lo que haces. Tú sabes que Cristo dice sí esto y más bien haces lo contrario. Hay personas, hermano, que dicen estar unidas a Cristo, pero que viven de esa manera. Es por eso que el apóstol Juan va a tener que confrontar a ese tipo de personas y les va a tener que decir, 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, aquellos que practican el pecado son del diablo. Y hermano, Juan le está hablando a personas que decían probablemente ser cristianas. Y esto, hermano, es muy importante porque Jesucristo dice aquí, el que no permanece en mí. Y el que no permanece en mí, hermano, es eso. Alguien que abandona a Cristo como su única esperanza para salvación y alguien que rechaza a Cristo como su Señor, como aquel que debe regir todo lo que yo hago. Y ahora, hermano, esto trae serias consecuencias. Escucha lo que Jesucristo dice en el versículo 6. El que en mí no permanece, primero, será echado fuera. Cuando estaba estudiando este pasaje, la verdad me llamó mucho la atención la forma en la que Jesucristo se expresa acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, esta es una expresión muy interesante, pues aquí Jesucristo no nos está presentando específicamente al pámpano diciendo yo ya no quiero a Cristo, yo me voy. No, sino a un pámpano que está en la vid, pero que Jesucristo, hermano, Él es el que lo saca. Él es el que lo retira de la vid. Aquí Jesucristo está refiriéndose a una obra que alguien hace sobre aquellos que no están permaneciendo en Él. Hemos hablado un poco de esto, hermano, en los primeros versículos. Hemos estudiado eso hace tiempo ya. Con el ejemplo del viticultor, ¿te acuerdas? Porque Jesucristo, hermano, aquí está utilizando esa ilustración, la ilustración de una vid, de una viña, y un agricultor o un viticultor, el cual tiene que podar las plantas, tiene que cuidar las plantas. Entonces hemos hablado de eso. Y el viticultor, como hemos visto, hermano, en otras exposiciones, es él, el que se acerca a aquellas ramas que se están secando, que no están dando buen fruto, que están enfermas, y es él el que las quita. Y ahora, hermano, esto les hago referencia porque creo que es muy importante, pues muchas personas, escucha, están en desobediencia a Cristo, no están permaneciendo en Él, pero no sabes cuántas veces yo les he escuchado decir, no, pero yo soy cristiano, yo estoy bien con Dios, ¿sí? Creen que, hermanos, creen ellos de que ellos tienen la autoridad o el poder de permanecer, de quedarse, como de sujetarse a la vid, a pesar de que al mismo tiempo lo están negando, a pesar de que al mismo tiempo lo están traicionando. Nunca me voy a olvidar una persona a la cual excomulgamos de nuestra iglesia y que yo le escribí y le dije, quiero reunirme contigo. Y me dijo, no me quiero reunir contigo porque, bueno, obviamente alguien que no se quiere arrepentir no quiere reunirse con el que le va a confrontar su pecado. Y me dice, tú no te preocupes por mí, yo estoy muy bien. Y le digo, mira, tú no puedes estar bien porque estás en desobediencia a Cristo, la iglesia está a punto de excomulgarte, no me digas que estás bien. Y literalmente me respondió, no, yo sé cómo estoy con Dios, yo estoy bien con Él. ¿Sí? Y esto es bastante interesante, hermano, porque hay personas que no están permaneciendo en Él, pero que creen que todavía pueden estar de alguna forma relacionadas con Él. Pero aquí Cristo dice, no, escucha bien esto, yo las quito, yo las echo fuera. Cuando Jesucristo, hermano, dice aquí serán echadas fuera, no es algo que el pámpano hace, y tal vez algunos de nosotros nos esperaríamos eso, de que alguien simplemente dice yo me voy. No, en muchos casos, como te he mencionado, hermano, no. Hay gente que está
no está permaneciendo en Cristo, pero quiere quedarse como si todavía fuera parte de la viña, como si todavía fuera parte de la vid. Pero aquí Jesucristo dice, no, estos son quitados, estos son quitados. Si tú no estás permaneciendo en Cristo, hermano, estás en serios, en grave peligro de que Cristo te quite, te quite. Y en un momento voy a hablar un poco más de eso. Pero ese es un poder, hermano, que no tienen los pámpanos. Ese es un poder que lo tiene Dios, que lo tiene Cristo. Y esto me recuerda mucho, hermano, a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos. Si quieren pueden ir conmigo, Romanos capítulo 11, versículo 17 al 22. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acá. Igual el apóstol Pablo va a utilizar este ejemplo o esta ilustración de ser quitados y puestos en una vid. Y escucha lo que Pablo dice. Hay muchas cosas que hablar acá. No voy a entrar, hermano, a la discusión sobre los judíos, los israelitas, los gentiles. Pero lo que te quiero mostrar acá es que Pablo le dice eso a los cristianos. Les dice, cuidado, Dios es el que nos une a la vid. Y Dios es el que nos puede quitar de la vid, nos puede arrancar de la vid. Él es el que tiene ese poder. Escucha lo que Pablo dice, Romanos 11, 17 al 22. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí el apóstol Pablo, perdón, no usando específicamente la ilustración de la vid, sino del olivo, le habla a los cristianos y les dice, ¿sabes quién es el que pone y quita las ramas de esta planta, de este olivo? Es Dios. Es Dios el que tiene ese dominio, es Dios el que tiene ese poder. Y ahora, hermano, esto te pido que lo tomes muy en cuenta porque hay gente que cree que se puede burlar de Cristo. Ahora te quiero, Cristo, ahora te desobedezco, ahora ya no te sigo, pero cuando quiera yo voy a volver. Pero cuando quiera voy a empezar a hacer lo correcto. Hermano, Cristo, cuando ve a una persona que no permanece en Él, como ya hemos definido qué significa eso, Él es el que la echa fuera. Y eso, hermano, es algo muy, muy serio. Ahora, ¿cómo Cristo hace eso? Hemos hablado de esto, hermanos, las semanas pasadas también. Muchas veces Cristo hace eso, por si acaso, a través de la disciplina eclesiástica. Algunos de ustedes tal vez no sepan qué es eso, espero que la mayoría sí, pero es el proceso de disciplina que una iglesia sana, o ni siquiera una iglesia sana, hermano, una iglesia verdadera debe tener. Y es de que si vemos una persona que está en pecado y no quiere cambiar y se la ha confrontado con uno, se la ha confrontado entre varios, la iglesia lo ha buscado para confrontarlo y no quiere cambiar, entonces se lo expulsa. Yo creo, hermanos, sinceramente, de que esa es una forma en la cual Cristo echa a aquellos que no están permaneciendo en Él. Pero, hermano, también creo de que Jesucristo acá, hay muchas iglesias, hermano, en la cual no hay disciplina eclesiástica, no hay ese proceso. ¿Sí? Se permite que los que vienen a la iglesia vivan como se les da la gana sin decirles nada, bajo el aparente amor de que no hay que juzgar, de que juzgar es malo. Pero hermano, aún así hay personas que Cristo son echadas. Aunque no hayan sido expulsadas de la iglesia, son personas que Cristo ya las ha quitado de la vida. ¿Y cómo puedes saber eso? Por lo que Cristo dice después, hermano. Escucha lo que dice en este versículo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y ahora escucha lo que continúa diciendo. Se secará. Hay personas en iglesias donde no hay disciplina, que no están permaneciendo en Cristo, claramente, pero que creen que todavía pueden estar unidas a Él, pero no están permaneciendo en Él. Y Cristo, hermano, las echa. Y aquí Jesucristo nos dice, hay una evidencia de aquellos que han sido quitados, y es de que se van a secar. ¿Qué significa esto de secarse?
El teólogo bautista John Gill dice lo siguiente, escucha. Todo lo que aparentaban en cuanto a vida, pasión espiritual, religiosidad y santidad desaparece. Y junto con ellos sus talentos visibles, su claridad mental, su saber y hasta su comprensión intelectual deja de tener efecto. No sé, hermano, si tú ya has experimentado esto con alguien, yo sí varias veces. Y es bien triste, y es bien terrible. Tú ves personas, hermano, que parece que por un tiempo estaban andando con Cristo. Tú ves personas, hermano, que parece que por un tiempo estaban aprendiendo y gozosos de recibir la doctrina. Yo he conocido personas que incluso recibieron la sana doctrina y hasta enseñaban la sana doctrina, pero que por el pecado, por diferentes razones, no permanecen en Cristo. Y hermano, tú puedes ver cómo esa gente empieza a secarse, como Cristo dice acá. Empieza a secarse. Esa gente, por más de que estudiaron tanto, a mí me pasó eso. Yo he tenido personas con las que he estado estudiando años juntos. Y de un momento a otro, hermano, es como si hubieran olvidado todo lo que aprendieron. Es como si todo se les hubiera, hermano, borrado. Toda la vida que mostraron, aparentaron en algún momento, desaparece completamente. Pareciera gente que nunca hubiera conocido el Evangelio, nunca hubiera conocido a Cristo. Y van de mal en peor. Hermano, eso es lo que Cristo dice acá. Y hay personas, hermano, las cuales no están permaneciendo en Cristo, y esta va a ser la evidencia de que Cristo ya las ha quitado de la vid. Se van a secar. Como hemos visto, hermano, acerca del verdadero cristiano, hermano, no se seca, el verdadero cristiano da fruto, y mucho fruto. Y Cristo nos limpia para que empecemos a dar más fruto todavía. Pero los que no permanecen en Cristo, hermano, empiezan a secarse y empiezan a vivir una vida de decadencia, y es muy terrible ver eso. Hemos leído hace un momento Mateo capítulo 13, versículo 12, donde Jesucristo dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Un ejemplo de esto, hermanos, creo que es muy claro, es Judas, y nos hemos topado ya con él en este evangelio. Hermano, ¿cuántos años estuvo Judas estudiando con Jesucristo, aprendiendo de él, siendo discípulo de Cristo mismo? Por lo menos unos 3 años. Y Judas no permaneció en él. Y tú ves, hermano, cómo este hombre pareciera que nunca hubiera escuchado nada. Es muy triste la historia de Judas. Si tú conoces, sabes que este hombre terminó suicidándose. Y hermano, ahí tú ves una persona que está secándose completamente hasta la muerte incluso. Hermano, Jesucristo le estuvo predicando a Judas por 3 años, yo he venido a salvar pecadores. Judas estuvo por 3 años viendo cómo Jesucristo estaba dispuesto a salvar prostitutas, ladrones, publicanos, todo tipo de gente. Judas traiciona a Cristo, siente dolor, siente un cierto remordimiento por lo que hizo, y es como si nunca hubiera aprendido nada. Va y se suicida como si no hubiera más esperanza. Más es un ejemplo de alguien que se seca. Por más de que estuvo cerca, por más de que estuvo escuchando, por más de que probablemente, hermano, Judas predicó varias veces. Él fue enviado por Cristo en diferentes ocasiones a predicar junto con los otros discípulos. Pero al final de su vida tú ves que como si no hubiera conocido nada. Y hermano, aquellos que no permanecen en Cristo, Cristo los quita de la vid y terminan mal, se secarán. Van a perder, hermano, toda apariencia de vida que tuvieron. Como la Biblia dice, hermano, el perro vuelve a su vómito. Eso es lo que les pasa. El apóstol Pablo, hermano, dice, 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y es eso lo que les sucede. Empiezan a secarse, 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 secarse. Hermano, esto, escucha, es muy importante porque tú no juegas con Cristo. No juegas con Cristo. Tú no juegas, hermano, a estar con Él ahora y luego abandonarlo y luego volver a Él. Hermano, tú crees, la gente cree, hermano, que se puede burlar de Él. El apóstol Pablo dice en Gálatas, nadie se burla de Él. Y Cristo dice acá, hermano, aquel que no permanece en mí, escucha, será echado fuera.
Va a ser echado fuera. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Se va a secar. Se va a secar. Ahora, hay una pregunta obviamente que tenemos que contestar en este punto y es, ¿será que alguien que ha sido echado y se está secando podrá volver al camino? ¿Podrá volver? Ahora, hermano, la respuesta no es tan sencilla. Lo que yo creo, hermano, que el Nuevo Testamento enseña es esto. Normalmente no vuelve. Y voy a defender esa posición el día de hoy. Ahora, puede haber excepciones, sí. Pero la regla es de que la mayoría de las personas que conociendo a Cristo, habiendo disfrutado algo de Cristo, habiendo estado cerca de Él, como un pámpano en la vida, pero que no permanecen en Él y son echados y se secan, normalmente, hermano, la mayoría de esas personas no vuelven. No vuelven nunca más al camino. Y ahora yo sé, hermano, que nos gusta pensar de que hay esperanza hasta el final. Por un lado, no les quiero quitar esa esperanza, pero en un momento les voy a mostrar por qué digo esto. Ahora, obviamente yo sé, hermano, de que puede haber excepciones, pero la excepción no niega la regla. Yo sé, hermano, que puede haber excepciones. La semana pasada el hermano Roberto les enseñó 1 Corintios capítulo 5 y en el versículo 5 el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Van a expulsar a una persona de la iglesia y el apóstol Pablo tiene pero la esperanza de que su cuerpo sea destruido para que vuelva al camino en algún momento y su alma sea salva. Entonces siempre, hermano, hay una esperanza por ahí. Sí, no niego de que pueda haber algún tipo de esperanza. No niego, hermano, de que todavía hay esperanza. Pero, hermano, la Biblia va a ser muy clara cuando nos dice que normalmente eso ya no pasa, hermano. Eso ya no pasa. Y esto, hermano, creo que es muy importante porque como he mencionado, hermano, la idea de Cristo acá, y tú puedes escuchar sus palabras acá, es que sus discípulos se tomen muy en serio esta situación. Escucha lo que Jesucristo va a continuar diciendo, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermano, eso es lo que Jesucristo dice acá. Jesucristo acá no nos da un intermedio en el que se secarán y tal vez vuelvan a ser injertados. No, Jesucristo nos pone directamente esa situación, ya no hay más. Ahora, como he mencionado, hermano, y sí, es justo, yo creo que podría haber alguna excepción. Podría haber algunas excepciones. Pero como he mencionado, la regla es que normalmente esto no pasa. No pasa, hermano. Las personas que han conocido a Cristo, conociendo quién es Él, han escuchado el Evangelio, supuestamente lo han recibido con gozo. Y después, hermano, deciden abandonarlo. Lo que normalmente pasa, hermano, es que esas personas no vuelven más. No hay más. Es por eso que Jesucristo, hermano, es tan contundente aquí al decirle eso a sus discípulos. Y les dice, escucha, los echan al fuego, los recogen, los echan al fuego y arden. Hermano, tú no puedes jugar con Cristo. Ahora sí te quiero, ahora no te quiero, ahora sí otra vez. Hermano, Cristo no es como la relación de parejas en el mundo, ¿sí? Terminamos, volvemos, terminamos, volvemos, terminamos, volvemos. No es así, hermano. Con Cristo no se hace eso. Y para defender lo que les acabo de decir, hermano, quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, porque el autor de Hebreos, hermano, va a ser muy claro sobre este tema. Ahora, como dije, lo que vamos a leer ahora, hermano, es lo que normalmente pasa, es la regla. Puede haber excepción a la regla, sí, pero la excepción no niega la regla, ¿sí? Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos, hermano, en el capítulo 6 y luego vamos a leer el capítulo 10 también. Escucha versículo 4, Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, nuestro hermano es sinónimo de no permanecer en Cristo. Escucha lo que dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos en el capítulo 10. Y estas palabras, hermanos, son muy fuertes.
Escucha Hebreos 10, versículo 26 hasta el versículo 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahora escucha el argumento del autor de Hebreos acá, hermano. Es muy interesante y les voy a ayudar a que lo entiendan más. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escucha, este es el argumento del autor de Hebreos. Hermano, una persona, por quebrar la ley de Dios, ya se merece ¿qué? Ya se merece el infierno. Y a veces cuando le predico el evangelio a algunas personas, y siempre intento hacer eso. Mira, tú ya eres un mentiroso, eres todo, porque la Biblia, cuando les muestras la ley, claramente les descubre su pecado. Y por ser pecador, por haber quebrado su ley, ya te mereces el infierno y la condenación eterna. ¿Sí? Y el argumento, pero, del autor de Hebreos es este. Imagínate, hermano, pararte delante de Dios en el día del juicio y que Dios saque a la luz todos tus pecados. Hermano, eso es suficiente para condenarte eternamente. ¿Sí? Más que suficiente, porque un solo pecado sería suficiente. Pero ahora, te vas a parar delante de Dios, Dios va a sacar a la luz todos tus pecados y después de eso te va a decir esto. Y aparte de todos estos pecados, tú sabías que mi Hijo vino al mundo a morir por pecadores y lo rechazaste y lo abandonaste. El autor de Hebreos lo que dice acá, hermano, es bastante fuerte. Escucha lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hermano, no permanecer en Cristo, abandonar a Cristo, en la Biblia se lo presenta como pisotear al Hijo de Dios. Hermano, la gente hace eso constantemente. Sí, Cristo, Cristo, sí, pero mi carrera, mi dinero, eso es más importante. Estás pisoteando a Cristo, como si no tuviera valor, como si no tuviera valor. Escucha lo que continúa diciendo el autor de Hebreos, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Una traducción más literal de esto, hermano, es una persona que ha conocido a Cristo y al abandonar a Cristo, ¿sabes lo que está diciendo? Es la sangre de Cristo es una porquería. Es eso lo que está diciendo el autor de Hebreos acá. Bueno, tú no eres neutral con Cristo. O lo recibes o lo abandonas, una de las dos. Y si has conocido el Evangelio, si has conocido la gracia, si has conocido la verdad, como dice en el versículo 26, y prefieres tu antigua vida, y prefieres tu pecado, y prefieres el mundo, prefieres todas esas cosas, aquí el autor de Hebreos te está diciendo lo que estás haciendo. Estás pisoteando al Hijo de Dios, estás diciendo que su sangre es inmunda, estás despreciando su obra. Y ahora escucha lo que dice, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, como dije, yo creo que la Biblia sí nos muestra de que podría haber excepciones, ¿sí? Podría haber casos, hermano, pero muy excepcionales, de alguien que ha conocido a Cristo, ha conocido su palabra, lo ha seguido por un tiempo, ha vuelto a su antiguo camino y por la gracia del Señor vuelve. Hermano, podría haber esos casos súper excepcionales, pero te soy sincero, yo estoy convencido de que eso normalmente no pasa. Y es por lo que les acabo de leer. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más. Hermano, y es lo que Cristo dice en este pasaje. Aquellos que no permanecen en mí son echados, se secan, son recogidos y son lanzados al lago de fuego. Lo único que les espera, lo único que pueden esperar es el fuego eterno. Hermano, tú no te burlas de Cristo. Nadie se burla así de Cristo.
Nadie se va a burlar del Hijo de Dios de esa manera. No, tú has escuchado muchas veces en este Evangelio de Juan cuánto recibimos de Cristo, qué es lo que Él ha venido a hacer por nosotros, que Él es la luz del mundo, que Él es el camino al Padre, que Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿sí? Y después de todo eso, ¿no vas a permanecer en Él? ¿Vas a jugar a más bien aliarte al mundo, al pecado, y crees que no va a haber consecuencias? Hay gente, hermanos, que cree eso. Hay gente, hermanos, que cree, ya yo voy a abandonar a Cristo, ¿sabes? Pero antes de morir voy a decir, por favor, perdóname, y ya está, ¿sí? No pasa eso. No pasa eso. Y Jesucristo, no pasa normalmente eso. Normalmente, hermano, eso no pasa. Yo no jugaría, hermano, a que yo voy a hacer esa excepción. Yo no jugaría a eso. Porque normalmente, como les estoy presentando el día de hoy, hermanos, eso no pasa. Llegará el día en el que Jesucristo mismo nos dice acá, estas personas que no permanecieron en Él, que fueron quitadas, fueron echadas, se secan, van a recibir lo que merecen, sin más oportunidad, sin más posibilidad de salvación. Y hermano, esto una vez más es algo muy serio. Y yo espero y oro, hermanos, que los que estamos aquí presentes podamos decir lo que el autor de Hebreos dice más adelante, en el capítulo 10. Escucha el versículo 39. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No, ese es el cristiano. Yo no soy de los que retrocede para perdición. No, voy a abandonar a Cristo. Eso no puede pasar, no. Y el autor de Hebreos deja claro, aquellos que retroceden es para perdición. Y hermano, Jesucristo aquí está hablando con sus discípulos y como sabemos y hemos hablado muchas veces del contexto, estamos en las últimas palabras de Cristo antes de ir a la cruz. Y hermanos, Jesucristo quiere que sus discípulos se tomen bien en serio qué significa seguirlo. No es así nomás, ¿sí? No es así nomás. Y o permaneces en Él o no permaneces en Él y las consecuencias van a ser terribles. Creo que no necesito explicar mucho, hermano. Echan al fuego y arden, ¿sí? Esa es una forma de expresar, hermano, el infierno. La ira eterna de Dios, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Jesucristo dice, los que no permanecen en mí, es eso lo que les espera. No hay más. No hay más. Hermano, no hay un limbo, no hay un purgatorio. No hay más, ¿sí? Es el fuego que arde y se queman, y ya está. No hay más. Listo. Pero en este pasaje Jesucristo no solo nos va a presentar las consecuencias de no permanecer en Él, sino también nos va a presentar los beneficios de permanecer en Él. Y escucha lo que Cristo nos va a decir, versículo 7 al versículo 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Cuáles son los beneficios, hermanos, de permanecer en Jesucristo? Lo primero que vamos a tocar en el versículo 7, hermano, es respecto a la oración. Respecto a la oración. Hay un privilegio especial, hermano, para los que permanecen en Cristo respecto a la oración. Pero ahora, si tú lees bien este versículo 7, vas a encontrar de que, sí, Jesucristo va a hablar de peticiones contestadas, ¿sí? En un momento vamos a definir más todo eso. Pero Jesucristo está presentando unas condiciones. ¿Te das cuenta en el versículo 7? Escucha una vez más. Si permanecéis en mí, ya hemos hablado qué significa eso, ¿sí? Y mis palabras en vosotros, por eso hemos hablado también de que permanecer en Cristo, hermanos, significa seguir su palabra, mantenernos en obediencia a Él por amor a la salvación que Él nos ha provisto, por gratitud a la salvación gratuita que Él nos ha dado. Entonces yo permanezco en Él y ahora Jesucristo nos dice, aquí hay un beneficio, un privilegio. Y ahora este privilegio, hermano, escucha bien, es algo que solamente los verdaderos cristianos tienen. Hermano, Jesucristo ya nos dijo en el capítulo 14, Él es el camino al Padre. Nadie llega al Padre si no es, ¿qué dijo Cristo, hermano? Si no es por Él, ¿sí? Si no es por Él, nadie, hermano, va a llegar al Padre, nadie. Y ahora, esto es muy importante, hermano, porque el beneficio de poder orar
Y que Dios nos escuche y responda a nuestras oraciones, hermano, es solamente para los que están en Cristo. Y ahora lo siento si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, pero hermano, los incrédulos creen que tienen el derecho igual de orar. No te estoy diciendo que no puedas hacerlo, pero que tengas el derecho de orar y que Dios te responda, no tienes tal cosa si no conoces a Cristo. Yo soy el camino al Padre, el único camino, hemos hablado de eso. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Cristo. Entonces, obviamente, si vamos a hablar de la oración, tenemos que hablar, hermano, de la oración en el contexto cristiano y es una persona que está permaneciendo en Cristo. ¿Es Cristo, hermano, el que hace la paz entre Dios y el hombre o no? Entonces, es Cristo el mediador entre Dios y el hombre y es por Cristo que yo me puedo acercar a Dios con confianza de que Él me escucha y Él responde mis oraciones. Aquellos que no están en Cristo, hermanos, escucha bien esto, no tienen ese privilegio. Y lo siento, pero lamentablemente a los incrédulos, hermano, yo sé, cuando las cosas se ponen mal, como ya he mencionado en otra prédica, cuando el avión se cae, hermano, hasta los ateos oran o no. ¿Sí? Todos. Dios no tiene por qué recibir esas oraciones. Y esto es bien, bien irónico. Porque los incrédulos, hermano, que no conocen a Cristo, que no han puesto su fe en Cristo, cuando las cosas se ponen mal, cuando tengo un familiar enfermo, cuando estoy en pobreza, ahí sí oran, ¿no? Y cuando Dios no les responde, se enojan con Dios. Eso es absurdo, ¿sí? Porque si no estás en Cristo, sabes lo que tú eres, eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo. Y alguna vez a alguno de ustedes les puse este ejemplo. Imagínate que tu peor enemigo, que te odia, te aborrece, te viene a tocar la puerta cada vez que necesita dinero. ¿Cómo lo recibirías? Te pregunto. No, yo sé, nos daría asco esa actitud o no. Esta persona me odia, no me quiere, pero cuando necesita plata me viene a tocar la puerta. Y ahora imagínate que yo le digo, sabes, no te voy a dar dinero. Y todavía se enoja porque no le doy. No, los incrédulos actúan en esta irracionalidad. Son enemigos de Dios, no quieren seguirlo, lo ignoran todo el tiempo, no están en Cristo, no ponen su fe en Cristo, creen que se pueden salvar por sus obras. Cuando las cosas se ponen mal, elevan sus oraciones al cielo. Dios no les responde muchas veces, a veces en su misericordia sí les responde, pero normalmente no, y todavía se enojan. Y esto es importante, hermano, porque escucha, el privilegio de poder acercarnos a Dios en oración es solo para los que permanecen en Cristo. El privilegio el privilegio de acercarnos a Dios y estar seguros que Él nos oye, nos escucha y contesta esas oraciones, hermano, es solamente para los que permanecen en Cristo. Por eso Jesucristo dice acá, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Y ahora, si no me crees, hermano, lo que te acabo de decir, porque yo sé que mucha gente cree que todos tienen el derecho de orar a Dios y que Dios escucha a todos, escucha algunos pasajes, ¿sí? Proverbios 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. No, ¿sabes qué dice? Cuando los impíos vienen y buscan a Dios, para Dios eso es abominación. ¿Sabes qué significa la palabra abominación? Es algo que me da asco. Es un impío, no me quiere seguir, me odia, es mi enemigo, pero me busca cuando necesita algo. Yo no recibo ese tipo de cosas. Proverbios 28, versículo 9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 1, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Eso es lo que dice la Biblia. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista, hermano, mismo reconoce eso. Si me hubiera dejado llevar por la iniquidad en mi corazón, el Señor no tiene por qué escucharme. Hermano, Dios no tiene por qué escuchar a aquellos que no están en Cristo, porque es Cristo el que hace la paz entre Él y nosotros. Es por eso, hermano, que Jesucristo aquí presenta este beneficio, ¿sí? Este privilegio que tienen aquellos que permanecen en Cristo.
Jesucristo dice, hermano, aquellos que permanecen en mí y mis palabras en ellos, pidan lo que quieran y van a recibir. Ahora, hermano, te recuerdo que esto también tiene cierta aplicación no solamente para los incrédulos, como he mencionado, que si no están en Cristo, Dios no los escucha. Hermano, como cristianos. ¿Te acuerdas lo que el apóstol Pedro dice? Escucha 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de sus esposas, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones, ¿qué dicen? No tengan estorbo. Incluso, hermano, a los verdaderos cristianos. Hermano, no estamos siguiendo la palabra, no estamos siendo los esposos, los varones que Dios quiere que seamos en el hogar. El apóstol Pedro va a decir, nuestras oraciones son estorbadas. Dios no tiene, hermano, por qué recompensar la obediencia, incluso de sus hijos. ¿Tú eres padre o no? Los que, bueno, no todos son padres, pero los que son padres, ¿sí? Y tienes un hijo desobediente, hermano, tú no le das lo que te pide o no. Serías un padre negligente. Tengo un hijo desobediente, rebelde, no está siguiendo mi camino y luego me viene y me pide. Normalmente eso no funciona así o no. Y hermano, por eso Jesucristo dice aquí, el que permanece en mí, el que permanece, y mis palabras permanecen en él. Ahora, ¿qué significa lo que Cristo dice en el versículo 7? ¿Sí? Esto es complicado. ¿Por qué? Escucha lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, ¿qué significa esto? ¿Cuántos de acá, hermano, todo lo que han pedido a Dios se les ha cumplido al 100%? Nadie, ¿sí? O alguien. Todo lo que le pido pasa. Nadie va a decir acá, hermano, nadie. Esto es importante, hermano, porque la Biblia misma nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo oró y Dios le dijo, no. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 12, yo he orado 3 veces pidiéndole a Dios esto y Dios me dijo, no, bástate en mi gracia. En el Antiguo Testamento, David oró porque su hijo enfermo se sanara. Hermano, su hijo murió. Su hijo murió. Entonces, ¿qué significa lo que Cristo dice acá, hermano? Ahora, con esto, hermano, quiero recordarles, ya hemos estudiado en cierta manera esto. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, porque hemos visto ya esto en el anterior capítulo del Evangelio de Juan. Y creo, hermano, que esto también, una vez más, pone en tu mente, hermano, lo que Cristo nos acaba de decir. Aquel que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, pida todo lo que quiera y os será hecho. Hermano, ¿cuál crees que van a ser las peticiones de aquellos que su palabra está permaneciendo en él? Aquellos que están permaneciendo en Cristo. Y no solo eso, déjame recordarte lo que hemos visto en el capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, hemos hablado de esto hace bastante tiempo ya, ¿sí? Y hemos visto de que cuando Jesucristo dice en mi nombre, hermano, no está diciendo específicamente que cada vez que ores le pongas al final en el nombre de Jesús, amén. No está mal hacer eso, pero no es lo que significa. Orar al Padre, hermano, en el nombre de Cristo lo hemos definido como alguien que está buscando la voluntad de Cristo, la gloria de Cristo. Y hermano, yo te puedo asegurar que todo lo que está dentro de la voluntad de Cristo, el Padre contesta sí, todo. ¿Sí? Y en ese contexto, hermano, creo que tenemos que interpretar la Biblia, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hermano, todo lo que pidas, que esté conforme a la voluntad de Cristo, buscando su gloria, hermano, yo estoy seguro que el Señor contesta esas oraciones, todas. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos. Y hermano, memorices ese versículo, es muy importante. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hermano, te pido que tengas esto bien claro, porque en nuestra época, tú sabes, hay personas que creen que pueden usar la oración para exigir cosas. Y si no interpretas bien este versículo, podrías caer en ese error. Como Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido,
Entonces luego escuchas, ¿verdad? Pastores y pastorcitas ahí que Dios, te pedimos esto y no nos vas a decir que no. Nos da, sí o sí. Y lo declaramos, lo decretamos. Esta semana estaba viendo con mi esposo un video de un falso maestro en Estados Unidos y que Dios, cortamos el COVID y se va inmediatamente del país, ¿sí? Hasta ahora sigue habiendo COVID, sí, creo que no se le cumplió. Y hermano, hay gente que interpreta estos versículos así y por eso tiene ese tipo de oraciones. Eso es equivocado. En el contexto, hermano, Jesucristo ya le ha dejado claro a sus discípulos de que la forma de orar es orar en su nombre. Significa buscando su voluntad, significa buscando su gloria, significa buscando que sus designios se cumplan. Y como el apóstol Juan mismo nos dice, aquel que escribió este evangelio, sí, esta confianza, hermano, yo tengo. Todo lo que le pido que está conforme a su voluntad, Él me oye. Ahora, hermano, no subestimes esto, por favor, tampoco, ¿sí? No subestimes esto. Porque aquí hay un debate respecto a la oración entre algunos teólogos, incluso reformados, ¿sí? Yo tengo una posición que tal vez no es la más popular, ¿sí? Pero he escuchado a algunos teólogos reformados, hermano, decir, tú nunca pienses que cuando ores le vas a doblar el brazo a Dios. Eso es verdad, porque Dios no tiene brazo y nadie se lo puede doblar si es que tuviera, en cierta medida. Pero a veces escuchamos eso, hermano, y cuando escuchamos lo que hoy día les acabo de explicar, de que todo lo que pido, si está dentro de su voluntad, Él me oye, a veces podemos ser guiados a pensar, entonces, ¿para qué pedir si al final su voluntad igual se va a cumplir o no? Pero hermano, aquí hay un misterio, sinceramente. Porque yo te voy a preguntar esto. Dios quería destruir Sodoma y Gomorra y los iba a destruir. ¿Has leído eso? Génesis 18, 19. Yo te voy a preguntar esto. Si Abraham no hubiera intercedido por esa región, ¿Dios hubiera salvado a Lot? La respuesta correcta, hermano, es no. Fue por la intercesión de Abraham. Ahora, es raro, yo sé, hermano, porque tú me vas a decir, no, no, pero si Dios quería salvar a Lot, podía haberlo hecho sin que Abraham le pida o no. Sí, hermano. Pero el punto es de que dentro de los decretos de Dios, no solamente está lo que Él va a hacer, sino también qué instrumentos va a utilizar para que las cosas se hagan. Y en los decretos de Dios, hermano, estaba utilizar la oración de Abraham para que Lot sea rescatado de Sodoma y Gomorra. Entonces, no subestimes la oración. Otra pregunta, hermano. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, ¿sabes? Le dice Dios, estoy harto de este pueblo, porque los rescato de Egipto y 2 capítulos después ya se quieren volver a Egipto y estoy cansado de este pueblo. Así que los voy a destruir y de ti, Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo. Dios le dice eso, ¿has leído? Está eso en Éxodo 32, 33. Y ahora, hermano, Dios perdona a ese pueblo, pero ¿quién es el que intercede por ese pueblo? Moisés es el que ora y le pide a Dios y le dice, no, no los destruyas. Ahora, es bien interesante la oración de Moisés, ¿sí? Les animaría a estudiarla en otro momento, porque Moisés no le va a decir específicamente a Dios, Dios, no los destruyas porque mira, ten misericordia de esta gente, ¿sí? No, Moisés le va a decir a Dios, Dios, no los destruyas porque tu nombre va a ser afectado si los destruyes. Los egipcios van a hablar, mira ese Dios que los rescató para luego destruirlos. Qué Dios tan raro, ¿sí? Entonces Moisés cuando estaba orando no estaba específicamente pensando en el bienestar de la gente, sino en la gloria de Dios. Eso es bien interesante en esta oración. Pero otra vez, volviendo a la pregunta, hermano. Si Moisés no hubiera orado por ellos, ¿Dios los hubiera perdonado? Lo que deberíamos contestar, hermano, es no. No, porque Dios respondió a la oración de Moisés. Ahora, yo sé, hermano, que ahí hay un misterio, hay una tensión ahí. Pero esa tensión es buena, porque de otra manera tú y yo podríamos pensar que nuestras oraciones no sirven o no tienen relevancia, porque al final Dios va a cumplir su voluntad igual. Hermano, cuidado, cuidado. Ustedes no reciben, va a decir Santiago, porque no piden. Literalmente va a decir eso. Jesucristo, hermano, nos va a decir, pedid, tocad la puerta, pedid y pedid más.
Jesucristo nos va a decir, sean, ¿te acuerdas? Como ese vecino inoportuno que a la medianoche va y toca la puerta, por favor, dame unos pedazos de panes porque he recibido visitas. Y el hombre, su vecino, le dice, no, ya es tarde, mi familia está dormida, andate. Y él sigue tocando hasta que le da. Jesucristo no nos mandó a orar así. Y hermano, es porque la oración tiene mucha importancia en la vida. Y para que los propósitos, esto va a sonar raro, hermano, ya sé, pero no me declaren hereje, ¿sí? Hermano, tiene mucha importancia para que los propósitos de Dios se cumplan. Porque Dios, hermano, no solo define una vez más lo que va a pasar, sino qué medios va a usar para que eso pase. Y muchas veces el medio que Dios utiliza para que algo pase es la oración de su pueblo. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, escucha, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Después de un tiempo, Dios le escribe al profeta Ezequiel, y Dios, hermano, ¿sabes qué le dice a Ezequiel? Este pueblo no ha orado, no me ha buscado. Dios le va a decir al profeta Ezequiel, yo he buscado en todo este pueblo un hombre que esté orando por el bien del pueblo. No hay ni uno solo. Entonces los voy a destruir. Y los destruyó con el cautiverio babilónico. Entonces, hermano, esto es muy importante. Es por eso que el Nuevo Testamento nos va a decir, oren en todo tiempo, oren sin cesar. Y hermano, lo que quiero mostrarte el día de hoy es de que orar y estar seguro de que el Señor me oye y que todo lo que pida de acuerdo a su voluntad se va a hacer. Estoy seguro de eso. Es un privilegio que tenemos aquellos que permanecemos en Cristo. Nadie más, hermano, en este mundo tiene ese privilegio. El que permanece en Cristo, hermano, me acuerdo del pastor Joel Vicky, nunca me olvido de estas palabras. La gran diferencia que tenemos, le dijo su papá con un incrédulo, es que nosotros los cristianos siempre tenemos a quien recurrir, siempre y con confianza, porque estoy en Cristo. Y por Cristo es que yo me puedo acercar al Padre. Por Cristo es que la paz está hecha entre mí y mi Creador. Entonces me puedo acercar y mi oración importa. Y Jesucristo, hermano, dice, todo lo que pedís, todo lo que queréis, os será hecho. Cuidado con eso, hermano. No te está diciendo Cristo aquí, ahora pide un mejor auto, pide una casa más grande. Te recuerdo que Santiago nos dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden para sus propios deleites. Entonces, hermano, por eso hemos equilibrado esto con lo que Cristo nos dijo antes. El que pida en mi nombre, el que pida de acuerdo a su voluntad, hermano, Él nos oye, Él nos oye. Y no subestimemos, hermanos, la oración. Si mi pueblo una vez más se humillare, yo voy a sanar no solamente de su casa, a ellos, su nación. Eso dice, hermano. Les animo a tomar mucho en cuenta eso también por la época que estamos viviendo, hermano, en nuestro país. Pero Cristo dice eso, si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en ti, pedid lo que quieres, os será hecho. Ahora en el versículo 8, Jesucristo nos va a presentar otro privilegio que tenemos aquellos que permanecemos en Cristo. ¿Cuál es este privilegio? Hermano, el privilegio que tenemos aquellos que permanecemos en Cristo es cumplir nuestro propósito como seres humanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Escucha lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué digo, hermano, que aquí Jesucristo nos está presentando este beneficio de perseverar en Él y que es cumplir nuestro propósito? Hermano, ¿para qué el hombre ha sido creado? ¿Qué es lo que dicen las confesiones históricas? El Catecismo de Westminster, cuando se pregunta, ¿para qué el hombre fue creado? Escucha lo que dice. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermano, tú has sido creado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tú has sido creado para que tu Creador sea glorificado, para caminar junto a Él y Él sea honrado, Él sea alabado por sus proezas, por su gracia, por su poder. Y hermano, aquí Jesucristo escucha lo que nos dice, el que permanece en mí, en esto va a cumplir su propósito. Mi Padre va a ser glorificado.
Mi Padre va a ser glorificado porque ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y ahora, hermano, toma muy en cuenta esto, porque permanecer en Cristo, hermano, cuando tú tienes una visión antropocéntrica, tú crees que solamente te tiene que beneficiar a ti. Ahora te voy a decir esto. Permanecer en Cristo, hermano, obviamente nos beneficia a nosotros. Permanecer en Cristo nos hace mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos. Es obvio que nos beneficia a nosotros, pero el fin principal, hermano, no es tu bienestar. El fin principal, hermano, es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Y hermano, toma muy en cuenta eso. En nuestra época, hermanos, se le vende a muchas personas el cristianismo con la idea de que vuélvete cristiano, porque ser cristiano lo que significa es de que a ti todo te va a ir bien, tú vas a ser feliz, tú vas a hacer todo. No, hermano, el fin de la vida cristiana es que Cristo, es que el Padre sea glorificado, es que Dios sea glorificado. Cristo vino a morir por nosotros, hermano, no solamente para salvarnos del infierno, ese es el problema que mucha gente tiene. Cree que la salvación es solamente para salvarme del infierno. No, hermano. Cristo vino a morir por ti y por mí para que le demos la gloria a su Padre con todo lo que hagamos. Sea que comamos o que bebamos, todo lo hagamos, va a decir el apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Y hermano, esto es un beneficio. Esto no es una carga. Es por eso que he querido presentarlo en esta prédica como un beneficio. Porque no es una carga, hermano. Yo he sido creado para esto y por la gracia de Cristo puedo cumplir el propósito por el que he sido creado, vivir para la gloria de mi Dios. Escuchado que Jesucristo va a decir Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, el apóstol Pablo nos dice, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo ha sido creado para que Él sea glorificado. Por el pecado, porque era enemigo de Dios, hermano, yo no podía cumplir ese propósito. Ahora Cristo dice, tú y yo sí podemos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermano, te ruego que esta sea la principal motivación para dar frutos y para seguir a Cristo. Tu principal motivación, hermano, es tu Señor sé glorificado. Estar en Cristo, haber sido salvos, no tiene el propósito simplemente de librarnos de que nos quememos en el infierno, sino tiene el propósito, hermano, de que cumplamos nuestro fin original como seres humanos y es vivir para su gloria, para que Él sea glorificado. Y hermano, escucha lo que dice Cristo, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto. Yo no sé qué cristiano no querría llevar mucho fruto. No solamente por los beneficios temporales, sino más que todo por esto, hermano. Dios es glorificado. Y ahora te pido, hermano, que prestes atención a esto, porque la Biblia más bien nos dice lo opuesto. Cuando los cristianos, hermano, no están dando fruto correctamente, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo que sucede? El nombre de Dios no es glorificado, el nombre de Dios es blasfemado. Eso, hermano, es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, sobre los falsos religiosos, los hipócritas en Romanos 2. Y hemos visto ese pasaje hace un tiempo igual. Pablo va a decir, hay personas que se llaman cristianas, judías, que siguen a Dios, que conocen la Biblia, pero tú que dices que no adulteres, tú adulteras. Tú que dices que no robas, que no roben, tú robas. Por tu culpa, va a decir Pablo, el nombre de Dios es blasfemado. El apóstol Pablo, hermano, le va a decir a las mujeres en Tito capítulo 2, mujeres, aprendan a ser esposas, aprendan a ser madres, ¿sí? ¿Para qué? Para que el camino de la verdad, para que la verdad del evangelio que predicamos sea adornado, ¿sí? No sea insultado. Hermano, lo que pasa, como he mencionado, en oposición cuando los cristianos no muestran frutos, cuando aquellos que se ponen el nombre de Cristo, pero no dan frutos, ¿sabes lo que pasa, hermano? La gente blasfema contra nuestro Dios. Y tú sabes qué pasa eso. Hermano, cuando tú sales a la calle y la gente te dice, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son igual que todos, ¿a quién crees que están insultando? No a ti, a Cristo, a su evangelio. A Él lo están insultando. Pero Cristo, hermano, nos dice, escucha, no, más bien el que permanece en mí
va a glorificar a Dios en que lleve mucho fruto, en que sea su discípulo. Significa seguirlo, hermano. Donde Él me guía, yo voy. Aquel que permanece en Él una vez más debe andar como Él anduvo. Y el Evangelio, hermano, tiene este propósito. La salvación no es el fin último. La gloria de Dios es nuestro propósito. Y Jesucristo nos dice, hermano, este es un beneficio que tú y yo tenemos, poder vivir para la gloria de Dios. ¿Quién puede decirme aquí, hermano, que ese no es un beneficio? Antes, ¿sabes para quién vivías? Para tu propia gloria. Antes vivías, hermano, para destruirte en este mundo, para destruir a tu familia, para destruir tu comunidad, tu nación, para destruirte a ti mismo. Llegas al Evangelio y Dios te da una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo camino, y ahora puedes vivir para la gloria de Dios. Hermano, Cristo dice, aquí está, es eso lo que sucede con aquellos que permanecen en mí. Ellos van a llevar mucho fruto, van a ser mis discípulos y así va a ser glorificado mi Padre. Escucha lo que Dios dice, hermano, Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, no te conformes, y esto te ruego que tomes muy en cuenta, no te conformes con simplemente haber sido libre del infierno. Ese no es el fin del Evangelio. Hay gente, hermano, que se conforma con eso, ¿sí? Ok, pero no me voy a ir al infierno, eso es lo que importa. No. Si Cristo te ha salvado es con un propósito mayor. Es que tus frutos y el que los sigas sea para la gloria de Dios. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito mayor. Ese es el fin de toda la obra que Cristo hace por nosotros.